voy a responder algunas preguntas que me han hecho sobre los servidores de Norteamérica en PC y en consolas. Para poner en contexto a la gente que no sabe muy bien de qué estoy hablando, en resumen se desconectaron algunos servidores de la región Norteamérica en consolas y en PC el último que quedaba también fue desconectado. Por lo tanto, en PC las únicas regiones que tienen un servidor son Europa, Asia y Sudamérica. En Norteamérica ya no tenemos ningún servidor. La poca información oficial que hay respecto a esto nos dice que se están haciendo ajustes técnicos para que las personas podamos encontrar partida más rápido y que los servidores fueron desconectados porque harán una recolección de datos. Esto es lo que nos dice la información oficial. Supuestamente entre comillas experimento, según uno de los community managers, esto es temporal y después de recolectar los datos es que se activará el servidor. Pero si tengo que venir yo a explicarles qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, es porque estas personas no están dando información clara y están ocultando cosas. Esto no te lo van a poner en una nota oficial de las noticias del juego ni tampoco te lo van a decir en redes sociales, porque la gente es bien carrilla y ya saben dónde morderle. Pero bueno, si ellos no quieren ser claros con lo que están diciendo, yo sí quiero serlo, así que voy a responder algunas preguntas que me han hecho durante las últimas semanas. Primera pregunta, ¿el servidor de Norteamérica, Washington, va a volver otra vez a estar operativo para los jugadores? La respuesta es no, posiblemente no y probablemente no. Ya estuve hablando con algunas personas que tienen más conocimientos en servidores que yo y llegamos a la conclusión de que este servidor no va a regresar simplemente porque ya no quieren mantenerlo. Eso de que están haciendo un ajuste técnico y que están recopilando datos, ya es mucho tiempo para un ajuste técnico y para una recopilación de datos. Ustedes imagínense el problema que se armaría si a un COD o a un Fortnite se le caen sus servidores regionales. Estamos hablando de que son pérdidas millonarias. Una empresa que depende de sus servidores activos para operar y para seguir generando dinero, no se puede dar el lujo de apagar sus servidores durante 2 semanas o más simplemente para recopilar datos o para hacer un entre comillas ajuste técnico. Pero Warface no es un COD, no es un Fortnite, por lo tanto no genera millones con sus servidores en Norteamérica. No desconectaron este servidor para recopilar datos, lo desconectaron porque ya no quieren gastar en él, porque ya no les genera ganancias, ya no hay dinero de Norteamérica. Y es lo mismo con los servidores en consola, no los desconectaron por un ajuste técnico o para una recopilación de datos, simplemente ya no generan el mismo dinero y ellos ya no quieren seguir gastando en esos servidores. Es una respuesta un poco deprimente y muy decepcionante, pero para que no se queden con ese mal sabor de boca, hemos llegado a otra conclusión, o más bien dicho, tenemos otra teoría. Washington es una región muy cara, es bastante complejo el tema ahí, las cosas son muy caras, todo está muy caro. Es posible que ese ajuste técnico y esa recopilación de datos tenga que ver con cambiar el servidor de lugar, que ya no esté en Washington, que esté en otro estado de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, ahí sí podríamos decir que Washington no va a volver, pero sí va a volver Norteamérica. Va a volver un servidor en ENEA, pero no sabemos en dónde, ni cuándo, ni cómo. Les vuelvo a repetir, esto solamente es una teoría que hemos sacado entre varias personas que ya tienen conocimiento en servidores. No es un hecho, no es información oficial, las cosas no van a pasar así. Simplemente es una teoría porque es algo que sí puede pasar. Segunda pregunta. ¿Qué va a pasar con mis progresos si yo jugaba en Norteamérica? No va a pasar absolutamente nada y puedes seguir jugando con libertad siempre y cuando tú te sientas cómodo con el ping que te ofrecen otras regiones. Ojo aquí, quiero que esto les quede de experiencia. Pueden seguir jugando. Sin embargo, mi recomendación sí es que tomen muy en cuenta el tiempo y el dinero, sobre todo, que le vayan a invertir al juego en estos años. Porque ahora que quitaron estos servidores, no avisaron absolutamente nada. Cuando quitaron Dallas, San José y entre otros servidores, siempre hubo un aviso porque tenían otros servidores de respaldo. Pero en este caso ya no hay servidores de respaldo, güey. Si nos quitan Europa o Sudamérica, ya valimos madre todos los que hablamos español. Y de esto yo sé que podría surgir otra duda y de hecho también me dejaron un comentario respecto a esto. Oye Crow, ¿es verdad que se va a fusionar el Warface ruso con el Warface internacional? O sea, Norteamérica y Europa. Bueno, ya Norteamérica no, porque ahorita Norteamérica no existe. Warface internacional, dejémoslo así. Eso ya no pasará. Anteriormente se tenían planes, pero más o menos desde noviembre o diciembre del año 2022, MyGames, que es el publisher de ambos Warface, de la versión internacional y del ruso, dejó de operar en Rusia. ¡Qué mamón!
Tengo entendido que hubo una movida media rara ahí con VK que tiene que ver con MyGames, pero la verdad es que no tengo mucha información respecto a eso, solamente sé que ellos lanzaron un comunicado diciendo que no más. Cuarta y última pregunta. ¿Vale la pena seguir jugando ahora en Europa o en Sudamérica? Si vives cerca de estos servidores, la respuesta es sí. Si eres, por ejemplo, de España, claro que vale la pena que juegues en Europa. Si eres a lo mejor de Argentina, de Chile, de Paraguay, vale muchísimo la pena que te quedes jugando en el servidor de Brasil. Y si tú juegas desde Estados Unidos, desde México, en general Centroamérica y Norteamérica, la verdad es que depende cuánto ping te dé cada servidor. Muy importante también tu conexión. Por ejemplo, no es lo mismo alguien que sigue jugando con un internet de cable que te pone la empresa de televisión a una persona que ya juega con fibra óptica que tiene un ancho de banda muy bueno. En ambas situaciones tienen que considerarlo mucho. Yo personalmente, que juego desde México y el mejor ping lo tengo en Europa, a pesar de que tengo fibra óptica y un ancho de banda decente, sí sigo sintiendo una diferencia de ping bastante notoria y en algunos casos es muy frustrante estar jugando así. Ahora yo sé que vendrá un jugador en Europa a decirnos que también para ellos es frustrante porque cómo puede ser posible que alguien que juega con 3 barritas tenga mejor registro que ellos. Primero, creo que se debe de tomar en cuenta a los hertz a los que juega cada persona, porque honestamente los hertz en Warface sí dan una ventaja muy grande. Segunda, asegúrate de que tu ping es estable, que no tienes pérdida de paquetes tanto de entrada como de salida. También puedes hacer un test de velocidad para checar que te esté llegando tu ancho de banda completo. Trata de usar siempre un cable de buena categoría. Eviten a toda costa estar jugando con Wi-Fi, aunque el Windows les marque que tiene 5 barritas y que la señal es excelente, perfecta, muchas veces no es así. Sé que esta pregunta sí estuvo un poco fuera de tema, pero sí vale la pena hablar de esto porque a jugadores de otras regiones también les afecta. Pero bueno, banda, eso es todo lo que sé de momento. Espero que este video les sirva, que los haya informado. Recuerden compartirlo con sus amigos para que ellos también sepan qué es lo que está pasando. Recuerden dejar su me gusta y su suscripción para que el canal siga creciendo. Sobre todo su comentario, en este video me importa mucho su opinión. Cuídense mucho porque ya saben que nos tenemos que ver como siempre en el próximo video. Hasta luego. Déjenme responder el WhatsApp.